hablar a las embarazadas. A ver si vos estás embarazado, tenés algún familiar embarazado, alguna mujer de tu familia, porque surge la duda de si conviene o no vacunarse contra COVID-19, pero ese es un dato que no te lo voy a revelar yo, sino que tenemos un invitado a través de nuestra robotina, que es el doctor Gerardo Vitureira, de la Sociedad de Ginecología, a quien le damos las muy buenas tardes. Hola, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Bueno, ante la duda, ¿qué se le dice a una mujer embarazada? Una mujer que está recién se embarazó o en diferentes estadios, digamos, del embarazo. ¿Qué se le recomienda? Sí, a través de la sociedad lo que estamos recomendando es la vacunación a las pacientes embarazadas, fundamentalmente por el cambio epidemiológico que hubo, que todo Uruguay lo está sufriendo. Entonces, a la luz de la evidencia que existe hasta el momento, luego que los países del primer mundo empezaron a vacunar embarazadas y en el perfil epidemiológico que estamos, hay una recomendación a la vacunación. Obviamente que está el tema de la autonomía de la paciente de vacunarse o no vacunarse. Pero ante la pregunta, y es una pregunta que ha, digamos, aparecido espontáneamente por parte de las embarazadas, la Sociedad de Ginecología es el tercer comunicado que saca, a lo largo de esta pandemia ya ha sacado 2 comunicados, y con estos considerando se está recomendando a embarazarse, a vacunarse, perdón, en embarazo. Cuando lo ideal es a partir de las 12 semanas. Si bien no hay una evidencia negativa en los primeros 12 semanas, ahí los efectos teratogénicos no han sido demostrados en modelos animales, pero de ser posible, de acuerdo a la vacunación, llevarlo a partir de las 12 semanas de embarazo. Bien, ¿y qué pasa con el bebé? ¿Después el bebé nace con anticuerpos? O sea, ¿eso se le transmite la inmunidad a él? Bueno, hay algunos datos de las pacientes que ya han sido vacunadas y ya han parido, es que hay un nivel de anticuerpos considerable en el niño o la niña cuando recién nace. O sea que habría un efecto protector. Eso pasa con casi todas las vacunas, por no decir con todas, que de ahí la tos convulsa, que también nosotros la prodigamos durante el embarazo, hay un efecto protector del recién nacido, porque los anticuerpos pasarían, no está tan claro que pase el SARS-CoV-2 a través de la placenta en las pacientes que tienen COVID. Y las mujeres que están embarazadas y que se contagian de COVID, ¿tienen algún tipo de riesgo ellas o su bebé durante su embarazo? Digo, sí, más allá de lo que transcurre cualquier persona, ¿no? Sí, la pregunta va, o mejor dicho, la recomendación está orientada un poco a la pregunta que tú hacías. La evidencia ha mostrado que al principio nosotros pensábamos, o los datos que teníamos, era que no se comportaba como una población especial la embarazada. O sea, tenía el mismo riesgo para las enfermedades preexistentes que tenía y para la edad que tenía de padecer o de vivir o de sufrir el COVID. Hoy por hoy sabemos que se asocia a algunos resultados no deseables, como es el parto de pretérmino, la rotura prematura de membranas, alguna incidencia de óbito fetal, que es la pérdida del embarazo, y que no se daba o que no lo teníamos tan presente cuando empezó la pandemia. De ahí viene la recomendación. Uno de los pilares por lo cual hoy por hoy la sociedad lo está recomendando es que se vio que no es lo mismo si, vuelvo a decir, si tenés los mismos antecedentes y no estás embarazada, que si estás embarazada y contraes la enfermedad. En cuanto al bebé o al feto, en general no pasa la placenta, hay algunos reportes que podría llegar a pasar, pero no hay incidencia de contagio intrauterino, lo que se llama la vía transplacentaria. Sí la transmisión horizontal, o sea, una vez que nace, por la proximidad de prenderlo al pecho, no por la leche materna, sino por la proximidad con las gotitas de respiración, ahí hay sí chance de contagiar al recién nacido. Y en ese caso, ¿cuáles son las medidas a seguir si es que contagian al recién nacido? De madre e hijo. Bueno, en general, no, salvo la carga viral y la situación médica, no es lo mismo una embarazada con COVID que está en un centro de cuidados intensivos y la carga viral que tenga, pero en general no contraindicamos la proximidad y no contraindicamos, o los neonatólogos en realidad, no contraindican la lactancia con las medidas de doble tapaboca y de proximidad. O sea que en vez de poner la cunita al lado de la cama durante la
la convalecencia, de repente estar un poco más alejada, que el padre asuma un poco la tarea de los cuidados y cambio de pañales, que generalmente siempre la tienen o deberían de tenerla, y aproximarse a la lactancia con doble tapaboca y evitar el contagio de esa manera o disminuir la posibilidad de contagio. Bien, y con respecto a las lactantes, justamente a las mamás que están dando de mamar, o sea, con el bebé ya nacido, ¿también se tendrían que vacunar? ¿Está recomendado que se vacunen? Esa fue la primera recomendación. O sea, donde no hubo duda desde un principio es en la mujer lactando. Y eso la Sociedad de Pediatría fue pionera en la recomendación de las pacientes que están dando pecho. Esa fue la primera recomendación. Ahora lo que se agregó últimamente, y vuelvo a insistir, en el contexto epidemiológico de estadio 4, según la OMS, en la cual lamentablemente nosotros nos encontramos, es que nosotros estamos recomendando la vacunación. Si fuera en otro momento de país, con otra curva, con otros números, tal vez no estaríamos haciendo esta recomendación tan fuerte, pero poniendo en la balanza el riesgo de contagiarse y de padecer de manera grave o severa la enfermedad contra el riesgo de la vacuna, no hay duda que la vacuna para nosotros y para la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, para la Organización Mundial de la Salud, es prodigar la vacuna o asesorar a las mujeres embarazadas sobre los riesgos del COVID en el embarazo y prodigar la vacunación. Y vuelvo a insistir en lo mismo, como muchas de las cosas que hacemos en medicina y más en el embarazo, está en la autonomía de las mujeres el hecho de vacunarse o Claro. no. De todas formas, ahí hay situaciones diferentes, ¿no? Está quien puede mantener un embarazo en su casa, digamos, con poco riesgo, y hay quien sigue la vida normal, ¿no? Trabajando. Doctor, ¿alguno de los síntomas que suele padecer la gente que se infecta por COVID es mucho dolor en el cuerpo? ¿Y qué se le puede recomendar a una mujer embarazada que sea inocuo, pero que de alguna manera pueda atenuar esos síntomas? Sí, el soporte de la medicación es más o menos la misma en las pacientes que están o no están embarazadas, solo que de los analgésicos que nosotros prodigamos en el embarazo, en líneas generales y más con COVID, tanto para los dolores musculares como para bajar la fiebre, es fundamentalmente el paracetamol. Es la droga analgésica y antipirética, o sea, para bajar la fiebre y para disminuir el dolor, que es más recomendada durante el embarazo, y en esta situación no es diferente. Doctor, nos llega una consulta de una televidente que le pregunta si las embarazadas pueden llegar a tener prioridad con el tema de la vacunación. Ella dice que está de 36 semanas, está anotada, pero no pudo vacunarse aún por agenda, y se quisiera que mi hija también tenga los anticuerpos, pero es imposible conseguir una vacuna. ¿Hay alguna información al respecto de si se va a priorizar de alguna forma a las embarazadas? En principio no es la postura de la sociedad, es más, el presidente de la Sociedad de Ginecología, que es el profesor Claudio Sosa, integra el GACH como representación de la parte de ginecología y obstetricia, y esta recomendación es nueva. Todavía no tiene una agenda específica la embarazada, como tantos otros grupos de riesgo que no han determinado todavía una agenda específica. O sea, a la luz de los hechos, cualquiera de las dos vacunas disponibles, tanto la de Sinovac como la vacuna de Pfizer, en cuanto a la paciente o en cuanto a la embarazada no paciente se puede inscribir, debería hacerlo, pero hasta el momento, y contestando tu pregunta, no hay una agenda específica para las embarazadas por parte del Ministerio. Bien. Bien, muy bien. Doctor Vitureyra, muchísimas gracias. Y en una nota personal, para cerrar, le voy a decir que muchas gracias por traer a mi sobrino en estos tiempos del COVID, Lucio Álvarez. Muy Así bien. que muchísimas gracias por esa compañía si maravillosa. me das 3 segundos, me gustaría aprovechar el espacio y la audiencia que tienen ustedes para recalcar un concepto que me parece que no está muy claro, y cuando lo hablamos con las embarazadas, lo recalcamos y causa esta sorpresa. Ustedes lo han dicho más de una vez. Hoy por hoy, con los números que hoy tenemos en Uruguay, lamentablemente, casi 4.000 infectados y 50 muertes por día, la burbuja es la casa, no es la familia. Lamentablemente, en este momento, la burbuja es la casa y no es la familia. O sea que la embarazada, sobre todo, no debe cortar sus lazos de conexión y de soporte familiar dentro de sus posibilidades, lo puede hacer como en otros medios, pero hay que guardarse o hay que blindar también a las embarazadas en abril y tratar de disminuir la posibilidad de contacto, porque si bien el COVID es muy difícil de vivirlo,
con un embarazo, la angustia que produce ser positiva no es menor y cada vez lo estamos viendo más. Seguro. Así que es la recomendación por parte nuestra de dejarlo claro que es burbuja y más para las embarazadas en este momento. Quedó clarísimo. Muy bien, doctor Gerardo Vitureira, muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por la nota y la difusión de este tema tan importante y querido para nosotros. Gracias. Muchas gracias.